Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Se le estaba hinchando hasta cerrarse. Le envolví la mano con un trozo de tela de mi cinturón de herramientas. ¿Quién eres?, preguntó, con voz queda. Solo un tipo con una llave inglesa, dije, ayudándolo a caminar. A veces es suficiente. Miró hacia atrás a los soldados Rebelic. Uno gemía, agarrándose la rodilla. El otro estaba inconsciente. ¿Qué les pasará?, preguntó. Tendrán suerte si logran salir vivos de esta estación, dije. Si se corre la voz de que tocaron a un humano, los locales les harán cosas peores que yo. El niño no habló durante un rato después de eso. Caminamos por los pasillos oxidados en silencio, con el zumbido del viejo cableado sobre nuestras cabezas y el olor a refrigerante quemado en el aire. Lo dejé en la enfermería y le pagué al médico una semana de créditos para que lo curara y olvidara su cara. Había planeado volver a mi turno después de eso, volver al trabajo, ocuparme de mis asuntos. Pero cuando regresé a mi rincón de la estación, 3 humanos más me estaban esperando. 2 hombres, una mujer. Habían oído lo que hice. Querían hablar. Dijeron que había más ataques. Dijeron que los Rebelic estaban moviéndose de nuevo. Más audaces esta vez, contrabandeando armas, amenazando a los tenderos, asustando a las familias. La paz, al parecer, se estaba rompiendo, y supe en el fondo de mi ser lo que eso significaba. Habían olvidado la regla, y yo se la iba a recordar. Se hacían llamar los limiteños. No oficialmente, por supuesto. Sin estandarte, sin escudo, sin propaganda flotando en los canales de comunicación, solo un susurro que pasaba de un corredor oscuro al siguiente, de un puesto de avanzada olvidado a otro. Soldados Rebelic, traficantes del mercado negro, mercenarios que habían sido expulsados de los sistemas del núcleo por romper demasiados juramentos. Vivían para el caos y odiaban a los humanos. La mujer, alta, esquelética, con cicatrices de quemaduras que le recorrían un lado del cuello, habló primero. Se llevaron a mi hermano, dijo. Fue a los muelles inferiores a recoger un cargamento. Nunca volvió. Los Rebelic dijeron que nunca llegó, pero encontramos su comunicador en un cubo de basura, con sangre. El tipo a su lado, corpulento, silencioso, con los puños apretados, asintió. Tenía la mirada de un hombre que ya había enterrado a demasiados amigos. No necesitaba hablar. Su silencio gritaba más fuerte que las palabras. Están probando los límites, dije, viendo hasta dónde pueden presionar antes de que alguien responda. Entonces quizás sea hora de que les recordemos cómo es esa respuesta, espetó ella. No respondí de inmediato. La verdad es que había pasado los últimos 4 años intentando no ser más ese tipo. El que quemaba naves, destrozaba puestos de avanzada, dejaba a niños huérfanos en nombre de la justicia. Pensé que si me mantenía discreto el tiempo suficiente, tal vez la galaxia lo olvidaría. Tal vez yo lo haría. Pero la galaxia no olvida. Y ahora estaba volviendo, arrastrándome con ella. No se lastima a los humanos, dije de nuevo, casi para mí mismo esta vez. Esa es la regla. Y las reglas solo significan algo si conllevan dolor cuando las rompes. Necesitábamos información, pruebas, una demostración de que los Rebelic estaban detrás de esto y de algo peor, que no eran solo soldados renegados, sino parte de algo más grande. Así que volví a las entrañas, a las cubiertas más bajas de la estación Dorian, donde el cableado cuelga como lianas y el aire sabe a óxido y sudor viejo. Allí encontré a Garrick. Garrick era Rebelic, pero no como los demás. Desertó durante la guerra, se volvió contra los suyos después de ver a un batallón incendiar una aldea llena de niños humanos. Nunca lo dijo abiertamente, pero yo sabía que lo atormentaba.
No puedes seguir viniendo aquí, humano, murmuró, sacando una tableta de datos agrietada de su abrigo. Si nos ven hablar, pensarán que te estoy alimentando información. Lo estás haciendo, dije, tomando la tableta. ¿Quién mueve cargamentos por el muelle 9? Dudó, se rascó el cuello con una garra temblorosa. Los limiteños, al menos 2 equipos. Los vi descargar cajas el último ciclo. Cosas pesadas, armas, no para comerciar. ¿Armas humanas? Asintió lentamente. ¿Por qué usarían nuestro equipo? Esa es la parte que apesta, dijo Garrick. No las usan, nos incriminan, montan ataques para que parezca que los humanos se están armando para otra guerra, intentando forzar al núcleo a declarar un ataque preventivo. Apreté la mandíbula. Así que ese era el juego. Quieren otra guerra, dije. Y quieren hacernos parecer los que la empezaron. Garrick me dirigió una mirada que había visto demasiadas veces en mi vida. La mirada de alguien que ya ha enterrado la verdad tan profundamente que ni la verdad quiere volver a salir. ¿Vas a ir tras ellos? Preguntó. No estoy aquí por una guerra, dije. Estoy aquí para dejar algo claro. Es lo mismo, murmuró antes de desaparecer de nuevo en las sombras. Tomé la tableta y la subí al terminal fuera de la red en mis aposentos. Registros de naves, manifiestos de suministros, horarios de patrulla. Ni siquiera intentaban ocultarlo. Pensaban que nadie vendría a buscar. La noche siguiente, me preparé. No con armadura, ni con equipo táctico, solo un abrigo, botas y un viejo blaster que guardaba envuelto en tela debajo de mi litera. Todavía olía a sangre y polvo. Entré en el muelle 9 como si fuera el dueño del lugar. Así es como se hace. Primero confianza, segundo violencia. Había 4 de ellos. 2 Rebelic, un traidor insectoide del cinturón de Artán y un gran bastardo con colmillos y un hacha de plasma colgada a la espalda. Las cajas ya estaban abiertas. Rifles humanos, munición estampada con marcas falsas de la milicia terrana. Estáis jugando con juguetes que no os pertenecen. Chicos, dije con calma. El de los colmillos se giró. No tienes ni idea de con quién estás hablando, viejo. Suspiré. Sí que la tengo. Esa es la parte triste. Entonces desenfundé. Mi primer disparo le alcanzó al colmilludo en la rodilla. El hacha de plasma cayó antes de que pudiera blandirla. El segundo Rebelic se abalanzó, chillando en su lengua nativa. Me agaché bajo sus garras y le clavé el hombro en las costillas, luego lo empujé contra la caja. No se levantó. El insectoide corrió, fue listo. El último Rebelic retrocedió, con las manos en alto, temblando. «Conoces la regla», dije, presionando el blaster contra su pecho. «Dila». Tragó saliva. «No se lastima a los humanos». Apreté el gatillo. «Sigue esa regla», mascullé, de pie sobre su cuerpo, «o yo te lastimo». Dejé los cuerpos donde cayeron y me llevé el contenido de las cajas. Los llevé directamente a la oficina del supervisor de la estación y los arrojé sobre su escritorio. «Esto es lo que se avecina», dije. «Y si dejas que ocurra, la próxima guerra no comenzará en alguna luna lejana. Empezará aquí». Era un viejo burócrata, de esos con ojos vacíos y mentalidad de protocolo primero que intentaban fingir que el universo no ardía a su alrededor. «Tu violencia solo escalará las cosas», dijo. Salí antes de que pudiera responder. La voz se corrió rápido. Los aposentos por los que solía caminar solo ahora estaban vigilados. Los locales que nunca me miraban a los ojos ahora asentían. Susurraban, ofrecían comida, información, herramientas. Algo primitivo estaba despertando en esta estación. El tipo de cosa que el núcleo intentó suprimir en los humanos durante décadas. Lo que les hacía temernos en primer lugar. No nuestra fuerza, nuestra lealtad. No empezábamos peleas, pero las terminábamos. Y nunca dejábamos atrás a los nuestros. Y los limiteños. No estaban preparados para eso. Envié un mensaje esa noche. Una señal, una frase. Si volvéis a lastimar a uno de los nuestros, no podréis ni contar los pedazos en los que os haremos. Al día siguiente, aparecieron 2 humanos más, magullados y rotos. Uno era el mismo médico al que le pagué para que curara a aquel niño.
El otro era un conserje. Ambos encontrados fuera del salón de comerciantes Rebelic. Mensaje recibido. Pero yo también tenía un mensaje. Y se iba a escribir con sangre. Dejaron el cuerpo de la médica frente a la clínica. Esa fue la parte que me dijo todo lo que necesitaba saber. Sin mensaje, sin secretismo, sin un asesinato rápido y limpio para evitar la atención. No, esto era una exhibición pública, una advertencia, una burla. Ella había intentado ayudar. Callada, amable, nunca hacía preguntas. El tipo de persona que esta galaxia devora primero. Y ahora estaba fría, torcida, mal, con la cara destrozada y el pecho hundido. El conserje todavía estaba vivo, pero apenas. Cuando lo encontré en las sombras de la escalera, su respiración era húmeda, como si se ahogara a cámara lenta. No dije nada, susurró. No hablé. No los miré. Solo barría. Lo sé, dije, presionando una tira de gasa en sus costillas. Vas a estar bien. No lo estaría. No realmente. Quizá viviría, pero nunca volvería a trabajar. Se despertaría cada noche el resto de su vida escuchando botas detrás de él. Puños, risas alienígenas. Lo llevé a la misma enfermería, la misma que ahora olía a muerte. El mismo pasillo donde el niño se sentó hace 2 días, envuelto en gasas, tratando de no llorar. Ahora el niño estaba de pie cerca de la puerta, mirándome. «¿Eres él, verdad?», preguntó. «¿De quién hablan? ¿El que mató a todo un puesto de avanzada por una chica?». No respondí. ¿Qué podía decir? Se acercó a mí. ¿Van a matarnos a todos? No, dije, arrodillándome a su nivel. Van a intentarlo. Le tembló el labio, pero asintió como un soldado. Puse una mano en su hombro. Tienen miedo, ¿sabes? Por eso hacen esto. Los cobardes atacan primero a los blancos fáciles. Entonces contraataca, dijo. Me levanté. Planeaba hacerlo. La estación estaba dividida ahora. Los humanos se mantenían en grupos, se movían juntos, con los ojos vigilantes, la espalda contra las paredes. Los otros, Rebelic, Artan e incluso algunos de los comerciantes de piel suave de los sistemas Quell, permanecían en silencio, tensos, como si supieran que se avecinaba una tormenta, pero no tuvieran idea de cómo detenerla. El supervisor me llamó de nuevo. «Estás incitando a un motín», dijo, señalando una consola llena de quejas y grabaciones de vigilancia. «Ellos están incitando a una guerra», dije. «Y tú eres demasiado cobarde para detenerla». Se reclinó en su silla. «No eres la ley. No eres militar. Ni siquiera eres seguridad registrada. ¿Qué eres?» «Soy la consecuencia», dije. Luego me fui. Esa noche, encontré su guarida. Muelle 12, una unidad de almacenamiento vacía en el papel, pero los registros no coincidían con los escaneos de calor. Alguien había estado almacenando muchos cuerpos vivos en ese espacio. Cuerpos que no pertenecían allí. Exploré primero 3 entradas, una principal, 2 conductos de mantenimiento. Tomé el camino trasero a través de un conducto tan estrecho que tuve que quitarme el abrigo y arrastrarme sobre mi vientre, llevando mi equipo detrás de mí como una rata. Las paredes sudaban. Mis costillas gritaban. Pero seguí moviéndome. Cuando llegué a la rejilla, los vi. 6 Rebelic, 2 humanos. Los humanos no eran cautivos. Reían, bebían. Uno de ellos tenía las botas puestas sobre una caja estampada con el sello de la vieja Armada de la Tierra. Traidores. Su nombre era Clark, supe más tarde. Solía ser un transportista de suministros para las colonias fronterizas. Lo echaron por vender armas a piratas. Estaban planeando algo. Mapas en la pared, rutas estelares resaltadas. Uno de ellos, un Rebelic con mandíbulas llenas de cicatrices, señaló una ubicación cerca del puesto de avanzada Vega. «Creerán que lo hicieron los humanos», dijo en básico roto. «Mismos explosivos, mismo rastro. Y entonces el núcleo interviene», añadió Clark. «Limpia la amenaza, borra el tablero». No necesitaba oír más. Me deslicé detrás de ellos con mi cuchillo desenvainado. Le partí la columna al primero antes de que pudiera girarse.
El segundo gritó. Le disparé en el cuello. El caos estalló. El fuego de los blásteres destrozó las cajas. Un Rebelic se abalanzó sobre mí con un tubo, aullando. Lo paré, le clavé el cuchillo en el muslo y luego lo giré hacia arriba hasta su estómago. Clark sacó una pistola, barata, con un agarre tembloroso, y disparó. Falló. Me lancé, le agarré la muñeca y la estrellé contra el suelo hasta que el arma cayó. Humano, dije. Vendiste a los tuyos. ¿Por qué? Sonrió, con sangre en los dientes. Pagan mejor que la lealtad. Le rompí la mandíbula de un puñetazo. Los otros intentaron huir. No los dejé. Ni a uno. Cuando el polvo se asentó, la guarida era una morgue. Me quedé de pie sobre Clark, atándolo a una viga de soporte con cable térmico. Viviría, apenas. Le vas a contar a toda la estación lo que hiciste, le susurré al oído. Vas a contarles cómo ayudaste a incriminar a tu propia gente, cómo te compraron. Y si no lo hago, te dejaré a merced de las familias de los que mataron. Tragó saliva. Eso fue suficiente. Por la mañana, la noticia se había extendido. Algunos dicen que la transmití. No fue necesario. Las paredes aquí hablan incluso cuando tú no lo haces. Clark confesó. Todo. Como planearon montar un atentado en una estación de suministros humana. Como estaban creando movimientos de milicias falsos para provocar un ataque de represalia. Como los comandantes Rebelic le prometieron una nave, un título, una vida. En cambio, obtuvo una cara rota y una orden de exilio de cada enclave humano en el sistema. Sin ningún lugar a donde huir. El supervisor me llamó una última vez. Esto se acabó, dijo. La estación está en confinamiento. Todos los Rebelic han sido confinados a su sector. No deberían ser confinados, dije. Deberían ser expulsados. Así no funciona la política. Por eso los humanos dejamos de jugar a la política, dije, alejándome. Afuera, la gente me miraba de manera diferente. No con miedo, ni siquiera con asombro, sino con reconocimiento. Habían visto la muerte, la traición, la humillación, pero también habían visto algo más. Alguien que se levantaba, alguien que devolvía el golpe, una chispa. Y los Rebelic no habían terminado. Yo había hecho una declaración. Ahora ellos harían la suya. Conocía esa mirada en sus ojos. La había visto demasiadas veces en demasiados campos de batalla. Esto no había terminado. Hirieron a uno de los nuestros. Ahora era la guerra. La primera bomba no estalló donde esperaban. Estaba destinada a volar el sector hidropónico, cortar nuestra comida, joder las cubiertas inferiores, sembrar el pánico en los sistemas de aire. Pero alguien nos avisó. No oficialmente, no a través de un canal. Solo un trozo de papel deslizado bajo mi puerta. Revisa los bidones de fertilizante. Medianoche. Para cuando llegué a hidroponía, la habitación estaba vacía, excepto por el olor. Agudo, metálico, extraño. Abrí el tercer bidón. El cableado parecía apresurado, sucio, pero mortal. Lo desarmé en silencio. No llamé al supervisor. No di la alarma. Simplemente tomé el dispositivo, lo envolví en lona y lo arrastré de vuelta a mis aposentos. Querían miedo. Les daría algo mejor. Exposición. Por la mañana, la bomba estaba en la plaza central, apoyada en un soporte, envuelta en cinta de precaución con un cartel escrito a mano. Esto era para nosotros. Ya no. Los humanos se reunieron a su alrededor. En silencio al principio, luego murmullos, luego algo más. Resolución. Por la tarde, estaban organizando patrullas improvisadas, grupos de vigilancia, no solo hombres, madres, adolescentes, incluso viejos veteranos con una sola pierna que aún recordaban las primeras escaramuzas. No teníamos armas. No oficialmente, pero teníamos furia. Y la furia lo afila todo. Los Rebelic entraron en pánico. Tuvieron una reunión con el jefe de seguridad de la estación, un cyborg envejecido con más cables que columna vertebral. Suplicaron intervención. Afirmaron que ahora eran víctimas siendo injustamente atacadas. Él les prometió paz,
pero yo ya estaba en los conductos de ventilación sobre la cámara grabando todo. Dejé caer el archivo de audio en la red pública de la estación esa noche. Todo el sector lo escuchó, el comandante Rebelic alardeando sobre operaciones correctivas contra amenazas de resistencia humana. Sus palabras, no las mías. A la mañana siguiente, la estación Dorian estaba partida por la mitad. La seguridad intentó crear zonas neutrales. Demasiado tarde. Los humanos habían terminado de negociar. Vinieron a por mí de nuevo. Esta vez no fue sutil. Sin sombras, sin emboscadas. 4 Rebelic, armadura completa, cañones de choque. Derribaron mi puerta a las 3 de la mañana como si pensaran que estaría dormido. Uno la abrió de una patada, el otro lanzó una granada cegadora. El caso es que yo no estaba dentro. Estaba 2 cubiertas más arriba, observando a través de una fibra óptica, rifle en mano. Apreté el gatillo. El primero cayó sin hacer ruido. Sin cuello. El segundo se giró, gritó, se puso a cubierto. Me moví antes de que pudieran triangularme. Para cuando los 2 últimos miraron hacia arriba, yo ya estaba en la escalera. Caí a la cubierta como un fantasma y me moví rápido. Dudaron. Ese fue su error. Una cuchillada al primero, un disparo al tercero. El último retrocedió contra una pared, con el arma temblando. ¿Viniste a matarme?, pregunté, caminando lento, deliberadamente. ¿Crees que yo soy la amenaza? ¿Desestabilizaste la paz? Siseo. No había paz, gruñí. Solo silencio, y ya nos cansamos de estar callados. Blandió su cañón. Me agaché, le clavé la rodilla en el pecho. Luego le rompí el casco contra el suelo hasta que se abrió como una fruta podrida. Mis manos estaban ensangrentadas de nuevo. Se sentía demasiado normal. Más tarde, me reuní con los humanos que patrullaban el sector B, lo que empezamos a llamar la línea libre. No era oficial. Nadie reclamaba el liderazgo, pero cuando yo hablaba, escuchaban. Están perdiendo el control, les dije. Por eso se están volviendo audaces. Los perros desesperados muerden más fuerte. Entonces mordemos primero, dijo uno. Llevémosles la lucha. No somos terroristas, dije. No somos asesinos. ¿Crees que a ellos les importa?, escupió ella. Viste la cara de la médica, el conserje. No se detendrán. Se detendrán cuando crean que el dolor es permanente, dije. Así que hicimos una lista. No sus comandantes, los contrabandistas, los colaboradores, eran presa fácil. Empezamos despacio. Primero, cortamos su ruta de suministro, desviamos la energía de su muelle de atraque, corrompimos sus sistemas de navegación, interferimos sus señales comerciales. Las naves salían de Dorian a ciegas. Ninguna carga regresaba. Se culparon unos a otros. Ese era el punto. Luego capturamos a su intendente, un humano traidor que trabajaba con logística limiteña. Lo atrapamos tratando de contrabandear disruptores bajo una caja de celdas de refrigerante. Lo dejamos atado a una pared en la plaza central. Un mensaje tallado en su chaleco. No se lastima a los humanos. No a menos que quiera sangrar. Sangraron. Aún no era una guerra, pero sí un ajuste de cuentas. Y aún así, el núcleo permanecía en silencio, cobardes, observando desde sus torres, esperando que las llamas se extinguieran por sí solas. Pero nosotros ya habíamos pasado la etapa de apagar fuegos. Ahora los estábamos encendiendo. 3 noches después, se llevaron a un niño. 12 años. El mismo niño del callejón. Lo agarraron de una fila para la comida. Desapareció antes de que nadie se diera cuenta. Sabía a dónde lo habían llevado. La zona de procesamiento. Solía ser un muelle de reciclaje antes de que los Rebelic lo requisaran. Lo convirtieron en una sala negra. Sin cámaras, sin comunicaciones, solo paredes de acero, desagües de sangre y secretos. No esperé refuerzos. No pedí voluntarios. Fui solo. Sin armadura. Solo cuchillos, rabia y la regla. Los 2 primeros guardias murieron antes de que pudieran hablar. Arrastré a uno a las sombras, le quité su banda de acceso y entré por la puerta principal como si perteneciera allí. Dentro,
El olor era espeso, a productos químicos, orina y algo más oscuro. El niño estaba encadenado a una silla, magullado, apenas consciente. 3 Rebelic lo rodeaban, uno con un escáner, otro con un escalpelo. El tercero se giró cuando entré. No autorizado, gruñó. Le disparé en el ojo. Los otros se movieron rápido, pero no lo suficiente. Esquivé el rayo del escáner, le clavé mi cuchillo en la pierna. Luego lo giré hasta que el hueso crujió. El que portaba el escalpelo intentó huir. Lo tacleé, le estrellé la cara contra la pared hasta que su sangre la pintó de rojo. El niño tosió. Sabía que vendrías. Por supuesto que sí, dije, levantándolo en mis brazos. Eres uno de los nuestros. Dejé los cadáveres atrás. Quemé la habitación antes de salir. No más salas negras. No más silencio. Ahora era oficial. Los humanos no éramos víctimas. Éramos vengadores. Las llamas devoraron la sala de procesamiento como si estuvieran hambrientas de venganza. Desde la cubierta opuesta, observé el humo serpentear por los conductos de ventilación, espeso y oscuro, llevando el hedor de mentiras quemadas y rituales rotos. Esa habitación había sido utilizada durante meses, quizás años, y ahora era ceniza. Sin gritos, sin alarmas, solo el fuego hablando por todos nosotros. Pensé que alguien intentaría detenerme. No lo hicieron. La gente de la estación Dorian ya había superado eso. Las líneas se habían trazado no en mapas o registros de comunicación, sino en sangre, en moratones, en el silencio de cada cadáver humano que los Rebelic dejaban atrás, pensando que a nadie le importaría. Bueno, se equivocaron. Y ahora estaban aterrorizados. Lo vi en la forma en que se movían por los pasillos, más rápido, más nerviosos, siempre en parejas. Lo vi en sus barricadas, construidas apresuradamente fuera de los sectores Rebelic, como si la madera contrachapada y la chatarra pudieran detener la ira que se habían ganado. Lo vi en la forma en que sus líderes dejaron de mostrar sus caras. Cobardes. Nunca cazamos niños, nunca tocamos a civiles, pero a sus comandantes, sus torturadores, sus comerciantes de trastienda y carniceros del mercado negro. Los cazamos como fantasmas en la oscuridad. Pasó una semana. 7 días de guerra en la sombra. Los golpeamos en puntos de estrangulamiento. Cajas de suministros sabotadas. Flujos de energía desviados. Envíos falsos cargados con detonadores PEM. Ellos respondieron, pero no con soldados, con miedo. 2 humanos fueron encontrados fuera de la esclusa Delta. Sus cuerpos fríos e hinchados. Sin marcas, sin signos de lucha, simplemente arrojados como basura al vacío. Lo hicieron parecer un accidente, pero sabíamos que estaban enviando un mensaje, así que yo también envié uno. Rastré los registros de la esclusa. El acceso provenía de un jefe de equipo Rebelic llamado Frolic, estacionado en mantenimiento, responsable de las caminatas exteriores. Se creía listo, borrando registros, saltando cuentas, usando praxis. Pero nosotros éramos más listos. Desapareció una noche. A la mañana siguiente, su mano cortada estaba clavada en la puerta de la esclusa con una púa, un cartel tallado encima en escritura Rebelic rota. No más caminatas espaciales. Respiráis solo porque os lo permitimos. El mensaje aterrizó con fuerza. Demasiada fuerza. Esa misma tarde, una patrulla de humanos fue emboscada. Sin previo aviso. 4 muertos, 2 capturados. Uno volvió gritando. Han dejado de jugar, gritó. Van a empezar a aniquilar barrios enteros. Ese fue el punto de inflexión. Ya no podíamos solo reaccionar. Teníamos que golpear primero y golpear fuerte. Nos establecimos en la vieja terminal de carga bajo el sector K, un cementerio de naves oxidadas y equipo roto. El olor a aceite nunca abandonó ese lugar. Solíamos llamarlo la jaula. Ahí es donde los humanos se reunían ahora. Esmineros, viejos soldados, médicos callejeros, ratas de muelle, incluso contrabandistas que una vez estafaron a su propia gente, ahora pidiendo ayudar. No hubo discursos, ni banderas, solo objetivos. El centro de comando Rebelic, sector de pequeño, oculto, pero crítico.
Controlaba las comunicaciones encriptadas entre las naves Rebelic que orbitaban la estación y los soldados dentro. Si lo eliminábamos, su coordinación moriría. Conocíamos los riesgos, sabíamos que tenían vigilancia, centinelas, quizás torretas automáticas. No nos importaba. Me ofrecí para liderar. Nadie discutió. Nos movimos en silencio. 10 de nosotros, cada uno armado con cuchillos, bobinas, pistolas de dispersión, herramientas de los huesos de la propia estación. Sin alta tecnología, sin láseres, solo acero y agallas. Irrumpimos en el conducto de ventilación detrás del centro de comando a las 0300 hora de la estación. Sin guardias, sin drones. Esa fue nuestra primera advertencia. Esto está mal, susurró Keller, uno de nuestros exploradores. Asentí. Olía a cebo, pero estábamos demasiado adentro para dar marcha atrás. Nos separamos. 2 equipos. Yo tomé la entrada trasera. En el momento en que abrimos la escotilla, las alarmas explotaron. Las torretas cayeron del techo, pero no dispararon. Escanearon. Y luego una voz retumbando por la cámara. Ahí estáis. Pensabais que podíais colaros como roedores. Era en vivo, un general Rebelic, con la voz cargada de desprecio. Habéis estado matando a los nuestros, continuó. Creyéndoos héroes, pero lo olvidasteis. No negociamos. Exterminamos. Miré a mi alrededor. Ningún objetivo a la vista. Solo paredes. Armas ocultas. Muerte acechando. Nos tenían. Levanté mi rifle. Separaos. Al mainframe. Ladré. Corrimos. El fuego de las armas llovió. Keller recibió un impacto. El hombro le estalló. Gritó. Siguió corriendo. Otros 2 cayeron antes de llegar a cubierto. Atravesé el panel lateral de una patada. Disparé una carga en la consola. Saltaron chispas. Las luces parpadearon. Y de repente la voz se cortó. No más torretas. No más anuncios. Solo silencio de nuevo. Lo habíamos logrado, pero a un costo. Solo 5 de nosotros salimos. Enterramos a Keller en el sector de tratamiento de aguas, junto a la tubería rota que solía arreglar cuando no estaba explorando para nosotros. Sin tumba, solo una placa rayada en la pared. Les hizo recordar la regla. La noticia del asalto se extendió como la pólvora. El centro de comando Rebelic estaba inutilizado. Sus naves perdieron contacto. Las órdenes cesaron. El movimiento se congeló. Esperábamos que tomaran represalias de inmediato, pero no llegó nada. Ni en un día, ni en 2. En la tercera noche, me senté en la vieja sala de seguridad, mirando los monitores de la pared, observando pasillos vacíos. Algo va mal, murmuré. Quizás se están retirando, dijo uno de los médicos. Quizás se están rindiendo. Negué con la cabeza. No. Están planeando algo grande. Y tenía razón. Justo antes del amanecer, el cielo se resquebrajó. 3 cruceros Rebelic atravesaron las nubes sobre la estación Dorian, eludiendo el protocolo, eludiendo el control orbital. Una flota de invasión. No más juegos. No más política. Ya no intentaban reprimirnos. Intentaban borrarnos. Las primeras explosiones sacudieron la estación como un trueno desde dentro de los huesos. El acero se dobló. Las luces parpadearon. Las alarmas de oxígeno aullaron como sirenas llorando a los muertos antes de que la matanza hubiera siquiera comenzado. Los Rebelic finalmente se habían quitado la máscara. No más palizas en callejones. No más falsa diplomacia. Esto era un ataque militar total, y estábamos superados en armas. Los cruceros fuera de la estación desataron ráfagas orbitales, ataques quirúrgicos destinados a eliminar los sectores humanos y dejar todo lo demás intacto. El núcleo permanecería en silencio. Siempre que los Rebelic fingieran que era una limpieza interna, siempre usaban palabras elegantes para el genocidio. Me paré en la plataforma superior de la cubierta de Control Z, viendo las pantallas iluminarse en rojo con registros de daños uno tras otro. Red de energía C desactivada, esclusa 7 violada, ala médica B desaparecida. ¿Dónde está la orden de evacuación?, preguntó alguien.
No hay evacuación, dije. No quieren supervivientes. Quieren silencio. No había tiempo para el miedo. Agarré el intercomunicador y transmití mi voz por todas las cubiertas. Esto es todo, dije, tranquilo pero fuerte. Han declarado la guerra, no a soldados, no a gobiernos, a nosotros, los desarmados, los trabajadores, los niños, los enfermos. Quieren hacer un ejemplo de la humanidad. Hice una pausa. Pero olvidaron quiénes somos. No somos la presa fácil que creen que somos. No corremos, luchamos. Por cada nombre que borren de esta estación, nosotros tallaremos los suyos en las paredes. La línea se cortó. Detrás de mí, hombres y mujeres se apresuraban, armando lanzadores improvisados, reprogramando drones, soldando puertas. No era un ejército real, solo gente desesperada con rabia en las venas. Y sería suficiente. El sector F fue el siguiente en ser atacado. Ahí es donde teníamos a los heridos, los ancianos, las madres con sus bebés. El lugar que habíamos marcado con símbolos de neutralidad, esperando que incluso animales como los Rebelic lo respetaran. No lo hicieron. Su nave de desembarco rasgó el techo como una garra. 20 Rebelic blindados desembarcaron, cada uno más pesado que un hombre, chapados en aleación negra, portando cuchillas térmicas y rifles de dispersión. La resistencia en el pasillo duró 30 segundos. Llegué justo cuando arrastraban a 3 supervivientes al descubierto. Una mujer gritó. Su hijo le fue arrebatado de los brazos y arrojado a un lado como un saco. Ella se abalanzó. Le dispararon a medio paso. Ese fue el último error que cometieron. 2 humanos saltaron de los conductos, cuchillos en mano, golpeándolos en las articulaciones donde la armadura era más débil. Otro lanzó una cápsula cegadora, cegando al grupo el tiempo suficiente para que los demás los rodearan. No luchamos como soldados. Luchamos como los desesperados, los condenados. Y funcionó. Al final de la escaramuza, los 20 estaban muertos, pero también 9 de los nuestros. Uno de ellos, un joven de 17 años llamado Lial, murió acunando a su hermana pequeña. La protegió con su cuerpo. Ella vivió. Para entonces, los Rebelic sabían que esto no sería limpio. Los humanos no se rendirían, no morirían en silencio. Así que se volvieron brutales. Empezaron a usar bombas incendiarias, cargas químicas de bajo rendimiento y alta combustión. Las arrojaron en los barrios con las mayores concentraciones de civiles. Las llamaron negaciones de área. Nosotros las llamamos masacres. Saqué cuerpos de 3 sitios de incendio distintos, algunos carbonizados hasta ser irreconocibles. Una madre sostenía a su bebé con tanta fuerza en la muerte que las llamas no pudieron separarlos. Y fue entonces cuando me quebré. Reunimos lo que teníamos. Cohetes de chatarra, cargadores modificados, drones saqueados, y contraatacamos. No con incursiones de guerrilla, no con francotiradores. Fuimos a por su nave de mando, la Operación Ascua. Lanzamos desde el muelle de mantenimiento en un carguero a medio terminar, reequipado con propulsión improvisada y blindaje reforzado. No debería haber volado, pero lo hizo. 6 de nosotros abordamos el crucero Rebelic bajo el radar, introdujimos un bypass en sus registros de atraque, ocultamos nuestra firma de calor. Solo teníamos una oportunidad. La nave era una bestia, larga, elegante, una máquina diseñada para el control planetario. Una vez había quemado ciudades desde la órbita. Ahora estábamos en su garganta. Nos movimos rápido, atravesando las cubiertas de ingeniería, eliminando guardias en silencio. Llevábamos los rostros de todos los que habían intentado borrar. Eso nos hacía peligrosos. Para cuando llegamos al núcleo, las alarmas ya sonaban. La IA gritaba advertencias en lengua Rebelic. Coloqué las cargas de todos modos, pero uno de ellos, Ran, se quedó atrás. Yo cubriré el pasillo, dijo, presionando su mano en el control remoto del detonador. Ve y diles que no teníamos miedo. No discutí. Se había ido en el momento en que me di la vuelta. Regresamos con 2 minutos de sobra. La explosión fue visible desde la estación Dorian como una nueva estrella floreciendo en órbita. La nave se hizo añicos.
Los gritos de una flota moribunda resonaron en todos los canales. Habíamos destruido su mando. Y al hacerlo, habíamos destrozado la ilusión. Los humanos ya no éramos víctimas. Éramos venganza. Pero incluso la victoria tiene un precio. Su respuesta fue rápida, cruel, final. Emitieron una orden de purga global. Cada escuadrón Rebelic en la estación Dorian debía matar a la vista. Sin negociaciones, sin piedad. Y aún así, no nos quebramos. Pensaron que podrían ahogarnos en miedo. Pero los humanos, no nos ahogamos. Ardemos. La purga comenzó en silencio. Sin alarmas, sin anuncios, solo humanos desapareciendo uno por uno. Una litera vacía, una comida a medio terminar, un rastro frío de sangre en un pasillo que nadie se atrevía a seguir. Habíamos perdido a más de 200 en las primeras 8 horas, no en tiroteos, no en combate abierto. Ejecutados, acorralados en escaleras, asfixiados en conductos de ventilación, estrangulados en almacenes cerrados. Los Rebelic ya no fingían. No venían de uniforme. Venían con armaduras negras sin insignias, sin identidad, como la muerte con garras. Y no les importaba si los humanos estaban armados o no. Ancianos, mujeres embarazadas, niños, desaparecidos. No éramos soldados. Pero nos convertimos en cazadores porque la única forma de detener a un monstruo es convertirte en uno que teman. Para el segundo día de la purga, el sector H estaba vacío, las luces parpadeaban, las puertas selladas. Las familias que vivían allí, todas desaparecidas. Algunos dicen que fueron arrojados al espacio, sus cuerpos esparcidos en el vacío donde nadie los encontraría jamás. No tenía tiempo para el duelo. El duelo podría venir después. Estaba de pie sobre una mesa llena de planos, mapas improvisados y viejos esquemas de mantenimiento. Cada aliento que tomaba sentía que llevaba el peso de 50 nombres que nunca volvería a pronunciar. Se fue la energía en la cubierta 6, dijo Darren, el hermano de Keller. La filtración de agua está fallando en la 3. Si no aseguramos ese muelle pronto, no duraremos otros 2 días. Entonces no esperamos 2 días, dije. Atacamos ahora. Me miró como si le acabara de pedir que entrara en un horno. Hay cientos de ellos, dijo. Quizá más. Bien, respondí. Entonces finalmente sabremos qué están escondiendo. Nos movimos antes del amanecer, lo que pasaba por tal en la estación Dorian. Apenas éramos 50 ahora. Eso es todo lo que teníamos. El resto estaban demasiado heridos, demasiado dispersos o ya muertos. Nos dividimos en 4 unidades. Nuestro objetivo, el muelle de atraque Gamma, era su fortaleza ahora, su centro de operaciones. Movían todo a través de él. Suministros, refuerzos e información. Si cortas eso, ahogas a toda la bestia. Era un suicidio. No nos importaba. Nos arrastramos por conductos de ventilación y corredores de acceso obstruidos por escombros. Desactivamos sus sensores de movimiento, anulamos sus cámaras. Para cuando llegamos al borde del muelle, podía oírlos. Voces Rebelic discutiendo. Uno de ellos gritaba, no de dolor, sino de rabia. No estaban ganando. Eso los asustaba. Eché un vistazo a través de un visor roto. Docenas de soldados Rebelic, equipo alineado, mecas cargando, un comandante paseando como un animal enjaulado. Estaban preparando algo grande. Explosivos, susurré. Van a arrasar este lugar. ¿Y si todavía hay civiles dentro? Susurró alguien. A ellos no les importa, dije. A nosotros sí. Y por eso ganaríamos. Atacamos desde los conductos. El hermano de Keller dejó caer la primera carga en una línea de combustible. El fuego rasgó el aire antes de que los Rebelic pudieran reaccionar. El humo se tragó las líneas del frente mientras entrábamos por 3 lados. No era guerra. Era una carnicería. Vi a una madre que había perdido a su hijo golpear con un martillo el cráneo de un Rebelic hasta que se partió como madera podrida. Vi a un joven de 16 años clavar una púa en la garganta de un soldado, con lágrimas corriendo por su rostro mientras gritaba cada maldición que conocía. Los Rebelic lucharon duro, pero llegaron demasiado tarde.
Lo último que vio su comandante fue mi cara antes de que le pusiera una bala entre los ojos. Dile a tus dioses, susurré. Los humanos no ruegan. El muelle era nuestro, pero lo que encontramos después casi me rompe. Una puerta justo más allá de los estantes de almacenamiento, medio oculta bajo una pared falsa. Dentro, jaulas. Docenas de ellas, llenas de humanos, ensangrentados, hambrientos, rotos. Algunos eran niños. Una mujer se aferraba a un bulto de tela que resultó ser su bebé. Muerto desde hacía días, demasiado precioso para que ella lo soltara. Esto no era una guerra. Nunca lo había sido. Esto era un exterminio por desgaste. Una purga lenta y silenciosa de toda una especie. Y habíamos sido demasiado lentos para detener la mayor parte. Pero podíamos detener el resto. Me paré en el balcón sobre lo que solía ser una sala de reuniones Rebelic. Ahora era nuestra. Debajo de mí estaban los supervivientes, los luchadores, los civiles, los huérfanos, los rotos. Los miré a todos y pronuncié las palabras que habían esperado oír. No vendrá el núcleo a salvarnos. No hay piedad, ni apelaciones, ni rendición. Levanté el arma que le habíamos quitado a su comandante, todavía manchada con su sangre. Pero todavía estamos aquí. No vitorearon. No era el momento para eso. Pero sus ojos cambiaron. Habían dejado de esperar. Ahora estaban listos para terminarlo. Nuestra última resistencia no fue una fortaleza. Fue una promesa. Los Rebelic no esperaban que atacáramos de nuevo. Pensaron que la purga había hecho su trabajo, que estábamos rotos. Así que les llevamos la lucha. 3 unidades se movieron al corazón del sector D, su último puesto fortificado. No con fuego esta vez. Con sabotaje. Hackeamos su sistema de refrigeración, sobrecargamos su red eléctrica, plantamos núcleos térmicos a lo largo de los cruces de pasillos. Cuando se apresuraron a arreglar el caos, nuestros equipos se deslizaron y los abatieron uno por uno. Habitación por habitación, cayeron. Sus oficiales intentaron negociar. Nos ofrecieron naves, créditos, amnistías. Le disparé al primero que habló. Tenías una regla, le dije mientras se desangraba. La rompiste. No eres mejor que nosotros, siseó, ahogándose. No, dije, presionando su cara contra el suelo. Soy peor, porque recuerdo cada nombre que me hiciste enterrar. La última lucha duró 16 minutos. Al final, los Rebelic se rindieron. No al núcleo, no a la alianza, a nosotros, a los supervivientes que intentaron borrar. La limpieza llevó días. Quemamos sus banderas, desmantelamos sus armas, convertimos sus aposentos en bahías médicas. Les dimos nombres a los muertos, tallamos sus historias en el acero. Nos aseguramos de que la galaxia nunca olvidara lo que hicieron los Rebelic. Lo que hicimos nosotros. Como un puñado de humanos rotos desangraron a monstruos desde la órbita e hicieron que las estrellas recordaran una verdad. No se lastima a los humanos. La victoria es algo extraño. No se siente como un desfile o una ovación. Se siente como silencio. Como sentarse en una habitación que solía resonar con gritos y no oír nada más que tu propia respiración. En eso se convirtió la estación Dorian después de que terminó la purga. No una ciudad, no un campo de batalla, solo una tumba llena de fantasmas y supervivientes que aún no estaban seguros de cuál de los dos eran. Habíamos ganado, pero no me sentía como un vencedor. El núcleo llegó 3 días demasiado tarde. Su buque insignia entró en órbita como un invitado que se perdió el funeral. No era una operación de rescate. Era una limpieza, una misión de control de daños. Trajeron burócratas, cámaras y declaraciones cuidadosamente redactadas. Trajes y soldados que pasaban por encima de escombros y cuerpos como si pisaran charcos de lluvia. Hicieron preguntas, intentaron escribir informes, intentaron entender cómo la estación Dorian pasó de ser un centro de comercio a una zona de guerra en menos de 2 semanas. No les respondí. No merecían respuestas. No vinieron cuando murió la primera médica. No vinieron cuando desapareció el primer niño. No vinieron cuando les suplicamos que reconocieran la regla que tallamos en sangre y fuego. No se lastima a los humanos.
Miraron los letreros que pintamos en las paredes, los eslóganes que gritamos en los pasillos, los memoriales que soldamos con chatarra y armaduras rotas, y preguntaron por qué no seguimos el protocolo. ¿Protocolo? Esa palabra ahora sabía a ceniza. No éramos héroes. Solo éramos los que no murieron. Cada sector que pasábamos tenía un nuevo nombre ahora. El sector A se convirtió en la Guardia de Lee. El sector H fue renombrado Callejón de las Cenizas por las familias quemadas en los bombardeos. El sector D fue llamado No Más Silencio. Hicimos placas con chatarra del casco. Convertimos los cascos caídos en lápidas. Cosemos estandartes que decían Nunca más y los colgamos de techos todavía medio derrumbados. Los Rebelic no volverían. Ni aquí. Nunca. Nos aseguramos de ello. Algunos humanos querían justicia, juicios, tribunales, salas de audiencias. Pero eso no fue lo que les dimos a los prisioneros Rebelic. Les dimos recuerdos. Les hicimos fregar los nombres de sus víctimas en los suelos de sus propias barracas. Les hicimos mirar fotos de las personas que mataron. Les hicimos escuchar las historias de los supervivientes. La madre que cargó a su bebé muerto durante 3 días. El adolescente que tuvo que incendiar una habitación llena de cuerpos porque nadie más tenía la fuerza. Luego los dejamos vivir, no porque lo merecieran, sino porque dejarlos caminar por el mundo sabiendo que no lograron borrarnos era un castigo más profundo que cualquier cuchilla podría infligir. Fueron enviados fuera del mundo, despojados de sus rangos, su idioma prohibido en la estación Dorian, exiliados de las rutas comerciales, marcados. Al núcleo no le gustó. No nos importó. La primera niña nacida después de la guerra se llamó Fe. La sostuve una vez, pequeña, arrugada, gritando, pero viva, y lloré. No porque estuviera triste, sino porque por primera vez en semanas, recordé lo que se sentía al proteger algo en lugar de vengarlo. Querían que me fuera. El núcleo ofreció reubicación, un borrón y cuenta nueva, un retiro tranquilo en un planeta certificado por el núcleo con un nombre falso y un estipendio mensual. Dijeron que me lo había ganado. Les dije que se atragantaran con él. Mi lugar estaba aquí, con las cenizas, con los supervivientes, con la gente que nunca tuvo la opción de huir. Pasaron los años. Reconstruimos la estación a mano. Sin contratistas, sin financiación del núcleo. Conectamos luces con drones recuperados, reciclamos placas de naves para parchear paredes, cultivamos en habitaciones que una vez albergaron ejecuciones. Enseñamos a los niños a luchar, a pensar, a recordar. No a odiar, sino a estar preparados. Porque si hay algo que he aprendido en todo esto, es que la paz nunca es permanente. Siempre hay otro imperio, otro enemigo, otra mano extendiéndose hacia la garganta de un humano, pensando que nadie lo detendrá. Pero ahora saben que no es así, porque les mostramos lo que sucede cuando rompes la única regla que importó. No se lastima a los humanos. A veces por la noche, todavía camino por los viejos pasillos, los que ya nadie usa. Ahora están en silencio. Las luces parpadean, el aire zumba y las sombras todavía guardan recuerdos, pero no me asustan porque sé que nos ganamos este silencio con sangre, con agallas, con el tipo de dolor que no se desvanece. Se marca a fuego en tu alma. Y cada vez que veo a un niño riendo en uno de esos pasillos, sé que valió la pena. Cada bala, cada cicatriz, cada grito, y si vuelven, quienes quiera que sean, por muy grandes que sean sus flotas o afiladas sus garras, descubrirán que no hemos olvidado. No olvidamos el dolor. No olvidamos a los muertos. No olvidamos la regla. Porque no es solo una advertencia. Es una promesa. No se lastima a los humanos. O desearás no haber sabido nunca lo que significa intentarlo. Nunca planeé vivir tanto tiempo. Después de todo, la guerra, la sangre, los gritos resonando en cada rincón de la estación Dorian. No esperaba seguir respirando una década después. Pero aquí estoy, más viejo, más lento, todavía aquí, y todavía vigilando. Ahora lo llaman la línea de fuego. El pasillo cerca del muelle de atraque Gamma, donde hicimos nuestra última resistencia, donde quemé el último estandarte Rebelic y clavé una lámina de acero en el mamparo con una frase tallada en letras rotas y marcadas. No se lastima a los humanos.
La gente todavía se detiene allí. Nuevos viajeros, niños nacidos después de la guerra. Algunos la tocan como si fuera sagrada. Algunos simplemente la miran. Unos pocos ríen. Los jóvenes siempre lo hacen. No lo vivieron. No cargaron cuerpos por los pasillos ni limpiaron sangre de las caras de los niños. No gritaron a las paredes cuando los médicos dijeron que no quedaba nadie a quien salvar. No los culpo. La risa es una especie de victoria, aunque queme un poco en el pecho. La estación Dorian es irreconocible ahora. Hay granjas en la cubierta 4. Cultivos de verdad, tierra importada de luna prima, tomates, arroz, incluso pollos. Ya no dependemos de paquetes de raciones. Hay una escuela en el antiguo comedor. La profesora es una mujer que una vez cosió heridas durante los tiroteos con hilo de cocina. Ahora enseña historia. Historia real, no la versión saneada del núcleo donde los Rebelic eran simplemente incomprendidos y los humanos provocaban inestabilidad. Nuestros libros no suavizan la verdad. Nombran a cada víctima, cada luchador, cada traición. Recuerdan que la estación se autogestiona ahora. Tenemos un consejo, no elegido, no designado, solo gente que estuvo allí. Supervivientes, creadores, gente que se ganó el derecho a hablar porque sangraron a nuestro lado. No hay moneda, ni ejército, solo deber. Y una regla impresa sobre cada escotilla de salida y dentro de cada caja de suministros. No se lastima a los humanos. Ni una sola vez. Algunos visitantes nos llaman brutales. Susurran detrás de los visores de cristal sobre cómo todavía entrenamos a nuestros hijos para luchar incluso en tiempos de paz. Sobre cómo mantenemos los cascos de los enemigos caídos en exhibición, agrietados y oxidados, alineados en filas silenciosas en la cámara conmemorativa. Dicen que somos demasiado intensos, demasiado fríos, demasiado peligrosos. Pero no estaban aquí, cuando el aire sabía a muerte. No estaban aquí cuando el núcleo nos dejó pudrir. No vieron a sus vecinos ser linchados en la oscuridad. No sostuvieron la mano de una madre mientras nos rogaba que quemáramos el cuerpo de su hijo muerto antes de que las ratas lo alcanzaran. Nosotros recordamos, y eso los incomoda. Bien, una vez al año celebramos la caminata silenciosa. Sin discursos, sin música. Solo cada humano en la estación caminando descalzo desde el sector H hasta el sector de tarda horas. No llevamos armas, ni luces, solo nombres. Cada persona lleva un nombre alrededor de su cuello. El nombre de alguien que no sobrevivió. Un nombre que no está en los archivos del núcleo. Un nombre que solo existe porque alguien se negó a dejarlo desaparecer. Caminamos. Lloramos. Recordamos. Y cuando llegamos al final, todos colocamos los nombres en la pared y susurramos la promesa de nuevo. Nunca más. No es una oración, es una amenaza. Vivo cerca de la vieja cubierta de servicio ahora. Aposentos pequeños, tranquilos, limpios. Hay una llave inglesa oxidada sobre mi cama. La misma que usé el día que detuve a esos matones Rebelic de golpear a ese niño. Ahora está doblada. Inútil. Pero la guardé. Un recordatorio. A veces, el arma más fuerte es la primera que alcanzas cuando nadie más se mueve. Ese niño, ya ha crecido. Más alto que yo. Dirige los protocolos de seguridad en las esclusas exteriores. Todavía me llama viejo. Todavía me visita una vez a la semana con una botella de whisky sintético y demasiadas preguntas. Cree que estoy lleno de sabiduría. No lo estoy. Solo recuerdo lo que cuesta el silencio. No duermo mucho. Algunas noches los gritos vuelven. La estación gime como solía hacerlo durante los bombardeos. Mis manos se contraen, buscando un rifle que no he sostenido en años. Pero cuando abro la puerta ahora, es diferente. Es solo el viento a través de los conductos reciclados. Solo silencio. Paz. Y vuelvo a respirar. Porque sé por qué está en silencio. Porque sé lo que costó. Una vez vino un embajador del núcleo. Traje, zapatos pulidos, escolta de seguridad y todas las sonrisas falsas habituales. Quería discutir la reconciliación, quería comenzar el proceso de sanación. Dijo que el núcleo estaba listo para restablecer la diplomacia con la estación Dorian. Lo dejé hablar.
Luego lo llevé al nivel del viejo horno donde solíamos incinerar los cuerpos no identificables, donde el hollín todavía mancha las paredes por mucho que frotemos. Dejó de hablar por entonces, solo miró el negro, los nombres quemados en las baldosas. Le dije, ya nos curamos solos, sin vosotros. Se fue al día siguiente, no volvió. Nadie del núcleo lo ha hecho desde entonces. Lo preferimos así. De vez en cuando, alguien todavía rompe la regla. Un comerciante empuja a un niño humano en una fila. Un turista escupe en una placa. Un forastero borracho piensa que ahora somos blandos. No usamos juicios. No usamos cárceles. Usamos las esclusas. Aprenden. Pero esta no es una historia sobre venganza. Ya no. Es una historia sobre la memoria, sobre la supervivencia, sobre cómo una especie que una vez fue llamada frágil, primitiva, emocional, indisciplinada se convirtió en la pesadilla que le enseñó a la galaxia una lección que nunca olvidará. Puede que amemos más lento. Puede que confiemos más fácil. Puede que perdonemos por más tiempo. Pero hiere a uno de los nuestros. Solo a uno. Y haremos que las estrellas caigan sobre tu cabeza. Moriré pronto. Lo sé. No en batalla, no en el fuego. Solo un viejo con demasiadas cicatrices y demasiados fantasmas. Y está bien, porque moriré en un lugar que construimos con sangre, huesos y fuerza de voluntad. Y cuando me vaya, sé que dirán las palabras de nuevo, tal como lo hice 1000 veces. Tal como todos lo hicimos cuando no quedaba nada más a lo que aferrarse. Solo una regla, una verdad, una advertencia eterna tallada en fuego y agallas. No se lastima a los humanos.